La verdad es que esta entrada creo que es la entrada a la que más tiempo le he dedicado nunca. En primer lugar, agradecerle a Emilio su colaboración, me ha echado una mano, ¿no?, en hacer un poquito de memoria, porque ya os comenté que tenía en mente hacer una serie de entradas, ¿no?, un poco sobre mí, ¿no? Sobre la historia. En fin, algunas partes las pasaré más rápido, otras más despacio, pero sobre la historia que nos lleva hasta lo que es hoy Educa Poker, ¿no? Todo el camino, hasta lo que es hoy Educa Poker y hasta quién soy yo. Creo que las dos cosas se entremezclan muchísimo, es difícil separarlo, especialmente en el contexto en el que estamos hablando ahora mismo, ¿no? Que es una entrada de mi blog para vosotros, que entiendo que la mayoría de los que entráis aquí, como mínimo habéis oído hablar de Educa, así que no creo que esto sea especialmente spam publicitario. Eh, y a ver, en esta entrada empiezo, ¿no?, ahí con la brevia. Me he sentido un poco detective, la verdad, porque escarbar en las tripas del Internet de hace tantos años, te das cuenta, ¿no?, con el tiempo cómo han cambiado los diseños de las webs, la calidad de las fotos, vamos, y ni siquiera no es que hayan pasado 200 años, pero casi parece que estuviese viajando en el tiempo a un pasado remoto, ¿no? Que eso es lo que voy a hacer con mi memoria. La idea de esta entrada o el ámbito de esta primera entrada, porque después de intentar organizar un poco las cosas, realmente hay muchísimo que contar. Me doy cuenta de que quizá algunos de los que lleváis aquí más tiempo ya habréis oído o ya conoceréis casi todas estas historias, igual os hace gracia recordarlas y el que no supongo que no habrá pinchado en este vídeo, vamos, porque el título no es que sea muy engañoso, pero seguramente la mayoría de los que estáis hoy jugando a póker no estabais en activo cuando pasaron probablemente ninguna de las cosas que voy a contar en este vídeo, ¿no? Porque este vídeo va a terminar con lo que sería el principio de Educa Poker, ¿no? Entonces, bueno, pongámonos en contexto, ¿no? ¿Quién es Raúl Mestre con 15, 16, 17, 18 años, ¿no? En esa etapa de adolescente, llamadle como queráis, ¿no? Adolescente, voy a decir. Supongo que a los 18 ya eres un adulto, al menos con la ley en la mano. Cada cual, pues, que le ponga la etiqueta que quiera, ¿no? Eh, A ver, en primer lugar, desde siempre, al menos desde que tengo recuerdos y los tengo de bastante pequeño, me han gustado los juegos, voy a llamarle mentales, ¿no? Desde juegos de mesa del tipo que sea, el ajedrez. Desde muy pequeño jugaba a juegos de cartas con mi abuelo, a la brisca, al truc. Muchos no sabréis ni qué juegos son. El truc es un juego al menos típico de aquí de Valencia, similar al mus, que creo que está mucho más extendido. Pero en fin, al final un juego de ese estilo. Eh, a lo que me digáis, básicamente, que en realidad no es que sea una cosa extraña, pero se fue, ¿no?, un poco supongo que de niño el hecho de que no fuera especialmente habilidoso, ¿no?, para los deportes más físicos, te acaba llevando, ¿no?, un poco hacia esa dirección. Al final, el por qué estoy perdiendo mucho tiempo, claro que tampoco tiene más importancia, ¿no? Pero ciertamente, desde muy pequeño ha sido un poco lo que siempre me ha gustado, ¿no? Toda clase de juegos mentales de diferentes índoles, ¿no? En concreto el truc, el jugar con mi abuelo mucho ese tipo de juegos y a veces invitaba amigos a casa y tal, recuerdo eso con especial agrado, ¿no? Con especial interés, etcétera. Quizá era porque jugábamos a veces contra amigos de mi abuelo y él era algo de lo que estaba irradiaba orgullo y supongo que eso cuando eres un niño es difícil dejar ¿no?, de como darle más valor. Y, en fin, supongo que al final todos somos una consecuencia, al menos parcial, ¿no?, de nuestro entorno y de nuestro pasado. Y no está de más que cuente que en mi caso, ¿no?, el tema de los juegos de tanto de cartas como de otro tipo, pero en general juegos mentales, es algo que ha estado conmigo desde muy, 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 muy pequeño, prácticamente desde que tengo recuerdos, ¿no? Em, Esto nos lleva, ¿no?, al primer juego competitivo. He estado buscando fotos de alguna cosa anterior, porque antes de jugar a Magic, que seguro que muchos lo conocéis, también jugué a un juego de cartas ambientado en el universo de Star Wars.
Y con 14 años, si no recuerdo mal, jugué el Campeonato de España y quedé segundo en el Campeonato de España. Recuerdo mucho aquella historia, pero no he sido capaz de encontrar fotos de aquello. Pensad que hace muchísimo tiempo, era una cosa muy menor, puede que ni hubiera fotos, ¿no? Eh, de lo que sí tengo fotos es bueno, porque aquel juego básicamente se acabó, tampoco jugué algunos años, pero no era un juego excesivamente popular, así que me pasé el Magic, que para muchos al menos os sonará. Ha habido mucho intercambio, mucho salto de jugadores de póker y Magic, porque tienen muchas habilidades en común los juegos, los juegos de cartas de estilo, eh, son juegos de información incompleta, de toma de decisiones con cierta aleatoriedad, al menos ¿no? En todo este tipo de juego, como mínimo hay que pensar en porcentajes de qué es más probable que pueda tener mi oponente o qué cartas es probable que yo roben. Hay cada turno, añades una carta a tu mano, hay cartas que te permiten añadir más cartas, ¿no? Entonces hay muchas decisiones que tomar y es un juego de decisiones y probabilidades. eh, con información incompleta, que al final, aunque cambian completamente las reglas y no es que la estructura del juego sea la misma, pero son el mismo tipo de habilidades, ¿no? Que se usan en el póker y por eso hay tanta transición, ¿no? Eh, eh, Mi primer, ¿cómo le llamo? Intento de profesionalización, aunque en primera entrada no es que fuese simplemente era mi hobby, me gustaba mucho, ¿no? Fue con el Magic. Fue la primera cosa que me tomé muy, muy en serio. Y la verdad es que viajé mucho con el Magic. Hay bastantes fotos por ahí, bueno, algunas fotos por ahí mías jugando a Magic. Voy a ver si... eh, eh, la que más de todas las historias que puedo contar del Magic, la que más me llama la atención o más recuerdo, ¿no? Fue que en mi primer torneo de Magic, yo creo, en el artículo he visto que ponía 18 años, pero yo estoy casi seguro de que eran 17, porque lo recuerdo mucho, pensar, no soy mayor de edad y mis padres tuvieron, bueno, quizá eran 18. Ciertamente la memoria para estas cosas es muy traicionera, ¿no? Ya hace ya tantos años. Estamos hablando de hace 20 o 21 años en este momento. Eh, Acabé creo que fue séptimo de un torneo de muchos cientos de jugadores, no recuerdo si fueron 600 o muchos cientos de jugadores. Eh, y además, bueno, había una clasificación extra que era los jugadores que nunca habíamos, no sé si participado en un torneo o cobrado un premio en un torneo o algo de ese tipo. Y claro, ahí quedé primero y me llevé un premio que en su momento me pareció muy grande, que creo recordar que eran $3.000 o ese orden de magnitud. Claro, cuando lo comparas con los price pools del póker, obviamente es un poco, ¿no? Como de risa, pero para no sé decir niño, chico, chaval de 17 o 18 años, para mí fue importante. De hecho, con ese dinero recuerdo que me compré mi primer ordenador, que era mío en mi cuarto, no tuve que pedirle dinero a nadie para poder comprarme mi ordenador. Un ordenador que luego, pues bueno, tuvo su recorrido, porque además de dedicarme al Magic, tuve mis temporadas en las que también intenté hacerme semiprofesional de juegos de ordenador online. En mi caso en concreto, el que en la época a mí me gustan los juegos de estrategia, etcétera, estilo StarCraft, en mi caso fue el Warcraft 3, muchos seguro que no sabéis ni de qué juegos hablo porque todo esto tiene muchos, muchos años. De esto no tengo fotos, pero participé también en unos cuantos torneos, recuerdo ir a Madrid, aunque había más, obviamente más torneos online que en el Magic, también participé en algún torneo a nivel europeo y sí recuerdo una lección muy grande, ¿no? de intentar convertirme voy a llamarle en un profesional o en ser competitivo en este tipo de juegos online. Obviamente el grado, voy a decir, el grado de apoyo que había en la época para mi perfil era muy bajo, ¿no? No había ninguna estructura de cómo profesionalizarse en un videojuego, cosa que hoy está más trabajado. No digo que esté al 100% ni mucho menos, pero la forma en la que podías mejorar, en mi caso, era jugar, jugar, jugar y ver replays de grandes jugadores, ¿no? No hacía otra cosa. Pero me di cuenta de que tenía un techo, ¿no? Tuve mi temporada en la que me dedicaba básicamente todo el día a jugar al Warcraft 3, a mirar partidas. Era capaz de entender lo que pasaba en las partidas, lo que con apenas un mínimo de información, extrapolar información de forma bastante eficiente, etcétera. Al nivel probablemente, no sé si de los mejores, pero a un nivel muy alto. Pero aún así había jugadores que
cuando nos íbamos al ámbito nacional, pues estaba entre los mejores, pero cuando nos íbamos al ámbito internacional había jugadores que simplemente, contra los que simplemente no tenía opción, porque incluso, digamos, pudiendo tomar decisiones estratégicas correctas en este tipo de videojuegos a tiempo real, los reflejos y la capacidad del manejo y etcétera, tenía un componente al que yo no sentía que no era capaz de llegar a pesar de intentarlo con todas mis fuerzas. Y un poco esa barrera, ese techo, fue un buen bofetón de realidad el darte cuenta de que todos tenemos nuestras limitaciones, porque si os dais cuenta, y yo entiendo muy bien por qué una superestrella del fútbol no puede acabar siendo alguien que lo tiene como muy creído, ¿no? En mi vida, yo hasta el momento como que había tenido mucho éxito en todo lo que había hecho con relativa facilidad, digo relativa, ¿no? Nunca me había esforzado tanto con algo como me esforcé con el Warcraft 3 porque veía que había un techo que no conseguí superar y aún así no lo conseguí y tuve que aceptar que tenía limitaciones y supongo que eso es una lección que más adelante en tu vida siempre, o sea, todos deberíamos aprender en algún momento de nuestra vida, ¿no? Que no somos superhéroes y tenemos limitaciones. Y a mí me la enseñó muy bien el Warcraft 3, ¿no? Recuerdo jugar partidas contra algunos de los tops en algunos de los torneos europeos y el ver que sé lo que están haciendo y qué estrategia debería ser viable contra la suya, ejecutarla, pero como él era capaz de ejecutar las cosas mejor que yo, no ser capaz, ¿no? De ganarle la partida. Y esa sensación, a pesar de trabajar con toda mi capacidad de esfuerzo, que os aseguro que era, soy una persona bastante obsesiva y lo era mucho más, creo que todos, ¿no? Normalmente, al menos en mi caso sí, de adolescente y no ser capaz, ¿no? El decir, vale, es que no soy capaz de mejorar ya por encima de ese límite. Vale, en esta coyuntura llegamos al verano, yo creo que es del año 2004, estoy prácticamente seguro, después de mucho refrescar, y ahí empieza, ¿no? mi aventura con el póker. Varios amigos del Magic ya me habían hablado del póker, sobre todo Simón, que va a ser un personaje importante, no tanto creo en la parte de hoy, como en la de la próxima entrada. Y bueno, en concreto de esto recuerdo que fue Juan Navarro, no creo que ninguno lo conozca, se ha jugado algo a póker, pero no se ha profesionalizado con el póker, que él lo había probado y Simón también, los dos me habían insistido, y un verano, bueno, el verano de 2004, el verano de 2004, vino Juan a casa y si no recuerdo mal, me instaló 888 y me dejó un libro, no sé decir ya el título, uno de los libros básicos de iniciación al Limit Hold'em. Estamos hablando, era la época del Limit Hold'em. Y bueno, por contexto, ya que las tengo buscadas, voy a ver si consigo hacerlo con un poco de agilidad, el poneros para que os podáis reír alguna de las fotos, ¿no? A ver, esto debe ser... Ah, sí, lo tenía aquí buscado y no lo estoy encontrando. Uy, cosa más rara. Es aquí, vale. Ay, aquí y las fotos aquí, claro. Y la foto, esta primera foto que es... Esta es la... bueno, no os lo he dicho, ¿no? Las fotos de esta época, haceos la idea que lo que vamos a tener de tamaño es esto. Sé que es un poco ridículo enseñar una foto en este tamaño, pero es que eso es la calidad que tenían en la época. Si la hago más grande, lo que podemos ver es una inmensa cantidad de píxeles y destruir la foto, básicamente. Algo así, se puede llegar a ver, supongo. Podéis ver, este soy yo 17 o 18 años en el top 8 entre los se juega, ¿no? Como la mesa final, digamos, del torneo de Magic que os he comentado antes. Eh, vale. Eh, es que me da risa de ver la foto, madre mía. Eh, Empieza la época del póker, como digo, y mi principio con el póker eh, decido probar a raíz de lo que un poco Juan me enseña a él jugando en las mesas que la gente no tenía mucha idea. Estamos hablando de 2004, limit, microlímites. No sé si os podéis imaginar lo que debían ser esas mesas. 7 tíos al flop, todo el mundo limp, todo el mundo check, todo el mundo limp y check y 7 tíos al flop, ¿no? Básicamente, el resumen de la estrategia ganadora era juega las buenas y pega tortas cuando tengas una buena mano
y olvídate del resto. O sea, el auténtico fit or fall, claro, 7 waypots sistemáticamente, las manos medios o débiles no tenían problema. Check fall todo el rato y a volar, ¿no? Manos fuertes, tortas y cobra. Y si alguno tenía una mejor, pues siguiente mano. En realidad era un juego con relativamente poca varianza, porque no hacías mucho bote grande si lo ligabas, y cuando ligabas cobrabas una sí, de vez en cuando te craqueaban, lógicamente, pero claro, cobrabas tanto de más, ¿no? Respecto a las odds y las manos preflop del personal eran tan mediocres. Bueno, os podéis imaginar, ¿no? No os digo nada sorprendente cuando os digo que el póker de 2004 no era el mismo que hoy, ¿no? Eh, durante ese durante ese verano yo estaba estudiando química, estaba haciendo la carrera y yo iba jugando, alternando con la idea inicial de pagarme precisamente viajes para ir a más torneos, ¿no? A más torneos de Magic. Pero claro, con el transcurso de los meses, cuando llega el mes de diciembre y tengo que decidir a qué asignaturas presentarme, los exámenes y tal, porque yo estaba en el último año, en el quinto, en el último año de la carrera de químicas. Y claro, ya esos últimos 2 meses había ganado, voy a decir, había ganado en un mes más que mi padre en un año de trabajo, ¿no? Entonces, claro, yo sentía que desaprovechar esa oportunidad del póker era un poco... y no tenía ganas de ponerme a estudiar en ese momento y decidí subir stakes, recuerdo, hasta jugar al programa de Heads Up, etcétera, etcétera, darle un empujón unas semanas antes, ver si era capaz de jugar más arriba y si no, aparcarlo para ponerme a estudiar, ¿no? Y no me fue mal, no me fue lo bastante mal, imagino, y decidí presentarme a las pocas asignaturas que llevaba ya bien de los años anteriores, pero básicamente no trabajar, no estudiar y centrarme en el póker, ¿no? Esta situación, estamos hablando, por cierto, claro, que esta es una parte importante de la historia. Yo jugaba a una mesa en 888 porque estaba limitado el software, no se podía jugar más y yo pensaba que eran así todas las salas. Y ahí recuerdo que no sé si fue en noviembre o en diciembre descubrí Party Poker y Party Poker permitía 4 mesas. Y ahí, claro, a mí yo me di cuenta de que podía estar ganando por 4 lo que había ganado una mesa, que hombre, luego no es por 4, ¿no? Pero ya me entendéis. Y ya me cambió la percepción. Ahí ya estaba jugando niveles relativamente altos. En Party llegué a jugar 100-200 Limit, que vendría a ser, era lo más grande que había. Además, solo había 2 mesas de 100-200. No podías abrir más porque solo había 2. Y había 4 de 50-100. Ampliaron el límite a 6 y recuerdo que siempre tenía abiertas las 4 de 50-100 y las 2 de 100-200. Cuando había acción, claro, no siempre había acción, lógicamente. Eh, Vaya tiempos aquellos. Y bueno, la situación con mi familia se hizo un poco sostenible. Para ellos fue, en fin, digamos que no aceptaron muy bien, ¿no? Que aparcara la carrera. Yo había sido un estudiante, voy a decir, razonable, sacaba buenas notas, no era un niño conflictivo ni daba muchos problemas, creo. Seguro que si mi madre hubiera estado entrada opinaría distinto, pero bueno. Eh, Había probado todas las asignaturas siempre, etcétera, y para ellos fue muy impactante, ¿no? Entonces, la situación era muy tensa en casa y decidí marcharme de casa esa primavera con otro jugador, Héctor Fuentes, que también empezó a jugar el mismo verano que yo. Y nos fuimos, ¿no? Ese verano. Y a ese piso vino también Luis Sevilla Taylor, que puede que a algunos os suene. De hecho, no sé si lo puedo enseñar. Ahora es empresario, el que ha hecho este teclado partido, que por cierto, os lo recomiendo, mucho más ergonómico. Eh, y él empezó a jugar a póker allí, ¿no? En el primer piso que alquilamos, me acuerdo que tenía como una terracita, un balcón cerrado de estos convertido en terraza, y allí estábamos puestos con los PCs jugando. Jugando Limit. Jugando Limit. Y eso duró el jugar Limit hasta la UIGEA, ¿no? La famosa. Bueno, muchos no sabréis ni de lo que os hablo. Los estadounidenses, los americanos, bueno, en concreto los estadounidenses, el resto de americanos han seguido jugando, claro. Jugaban, y de hecho el límite y tal era no sé, 70% del pool, no sé decir, un porcentaje muy alto, que además muchos de los recreacionales más extremos que os podáis imaginar eran norteamericanos, así que hay mucha tradición de póker. Además,
es un país con un poder adquisitivo muy alto y por tanto mucha gente podrá permitirse perder mucho dinero jugando a póker. Y lo cierto es que aquello era un desaforo de mesas, ¿no? Yo recuerdo cuando anunciaron que iba a entrar en vigor dentro de un mes, ese último mes fue lo que más he grindado en mi vida, ¿vale? Eh, y hasta que cerraron, y además coincidió el cierre, o poco antes del cierre, creo, poco antes del cierre, con que me hackearon. Me hackearon y me robaron dinero de varias de las cuentas y conseguí recuperar una parte. Bueno, esta historia también tiene miga, ¿no? Eh, pero en fin, que me hackearon y me robaron una parte de dinero y ahí además perdí, ¿no? Ese final del límite, porque estuve un tiempo sin jugar a raíz de un poco del susto y de que no tenía el dinero disponible, todos los trámites, puse una denuncia que no fue a ningún lado, de hecho, esta es otra subhistoria, ¿no? Pensé que yo era un chaval, ¿no? Pero en fin, que el juego de instrucción, no, básicamente no, literalmente me dijo que era culpa mía por tener dinero en salas de póker. Y no se investigó nada, lógicamente, ¿no? Pero bueno, en fin, esa es otra historia que será contada en otra ocasión con más detalle, que tampoco hay mucho más que contar, pero que recuerdo ese periodo de transición con mucha ansiedad, no sabía qué iba a pasar, toda la historia del hackeo fue una época un poco, ¿no? Voy a decir dura. Sí, no es algo en lo que piense a menudo ahora, pero haciendo memoria, la verdad es que lo pasé mal en aquella época. Recuerdo tener pesadillas noche y noche también, tener ansiedad, etcétera, porque era una sensación de mucha incertidumbre, porque me acababa de dejar la carrera o hacía relativamente poco. Con toda la historia para mi familia, me habían hackeado, no sabía si iba a poder recuperar, cuánto dinero iba a poder recuperar, si iba a poder tener acceso a las salas, lo de los americanos que las mesas iban a... Y de hecho las mesas desaparecieron, ¿no? Básicamente. Ahí fue cuando me cambié a Poker Stars porque ellos sí que siguieron aceptando norteamericanos durante un tiempo. Y hice la transición al no limit porque era lo que había en Poker Stars. Esa primera transición, o sea, era un jugador horroroso, ¿no? de no limit. Me he dejado de contar que también en la época final de Party Poker con la VGA me habían invitado para jugar, y de esto hay esta foto, un torneo un invitacional que ellos organizaban, se llamaba, hacían programa de tele, Poker Late Night Aces, creo que se llamaba el torneo, y era un torneo en el que juntaban amateurs que jugaban en su sala o los clasificaban, o el formato que ellos decidieran para meter los amateurs, a mí me invitaron y contra profesionales, ¿no? Los profesionales sponsorizados suyos, los profesionales que ellos consideraban. Y hacían dos torneos, uno solo de amateurs, en el que había un premio, creo recordar que eran $50.000, creo recordar, o igual, sí, creo que eran $50.000, y uno de con los profesionales, ¿no? Y yo gané el torneo de amateurs, me acuerdo, jugando como jugaba al límite, porque yo no era jugador de no límite en aquel momento. Cuando digo como jugaba al límite es pues mucho más agresivo que lo que era vamos, más agresivo de lo que jugaría ahora no límite y mucho más agresivo de lo que se jugaba no límite en aquella época, mucho más loose, mucho más agresivo, porque os podéis imaginar, ¿no? Que un juego como el límite es un juego donde pequeñas ventajas tienes que explotarlas y hacer apuestas y tal igual. Pero aún así, bueno, conseguí ganar afortunadamente el de amateurs y cobré, no recuerdo en qué posición quedé, cobré en el de profesionales, ¿no? De esto hay una de las fotos más legendarias, que me he planteado no sacar porque esta es de las fotos más vergonzantes de mi vida probablemente, pero creo que el universo es un sitio un poco mejor si tenemos un poco menos de vergüenza al ridículo y además es que creo que ayuda un poco más a entender, ¿no? Lo que era yo en aquella época. No había jugado en mi vida el póker en vivo y los 4 consejos que me habían dado, yo estaba bastante nervioso porque me habían dicho que, bueno, además esto fue casi en paralelo con la situación que os digo de la UGEA, etcétera. Me habían dicho, o sea, las personas con las que me había hablado le habían dado mucha importancia al tema de los TELS. Yo no tenía ni idea del tema de TELS y lo que me habían dicho es que me tapara lo máximo posible. Y ese soy yo, con el cuello alto, las gafas, la visera, haciendo el ridículo más espantoso para jugar las Poker Late Night Ace Series, se llamaba, no me acuerdo, era un nombre un poco largo, la verdad. Recuerdo que la comentarista principal era Vicky Coren, que supongo que ya sabéis que aparecerá en alguna historia más, ¿no? de estas entradas. Y después de haber hecho el ridículo con la foto, ¿no? Volvamos a la historia, ¿vale? Bien, en este punto
yo empiezo a jugar No Limit y viene al piso en el que ya estaba Taylor, empezamos con el No Limit, eh, viene, creo que fue Carles Clement y después vino, bueno, un par de amigos más, creo que vino Víctor y Diego casi inmediatamente. Y en cuanto a Carles le empieza a ir bien, yo no sé si Carles llegó a jugar Limit, no estoy seguro, no estoy seguro, creo que no, pero no estoy seguro. En cuanto a ellos les empieza a ir bien, empiezo a tener cada vez más y más amigos que me piden que les eche una mano con el póker. Pongámonos en contexto, estamos hablando de en plena crisis, ¿no? Encontrar un puesto de trabajo es imposible, un grupo de amigos de toda la vida que acaban de terminar la carrera, están terminando la carrera, unas perspectivas profesionales horrorosas. Carles recuerdo que estaba trabajando en Sevilla de comercial y él sí que estaba jugando el límite allí, es verdad. Eh, y a raíz de que los primeros a los que enseño les empieza a ir más o menos bien, pues ya hay una, voy a decir, avalancha, ¿no? de amigos que me piden jugar. Yo casi desde el principio, en aquella época había muy poco a nivel de contenido formativo en castellano, muy poco es nada, ¿no? Había un blog de Alex Caputo que pues allí pues, él contaba, ¿no? sus impresiones de cosas, etcétera. Y era casi lo que más se movía, que era, en fin, un blog ¿no? con sus experiencias y él daba algún tip, algún consejo, pero no había demasiado material, ¿no? Especialmente en castellano. En inglés se trabajaba con libros, recuerdo estudiar varios libros, primero del Limit, ¿no? En la época en la que jugaba 150, 100 y 100, 200. Hacerse la idea, ¿eh? Alguien que está jugando los stakes más altos de la red y ganando, estudiando con libros. Eso hoy en día da risa, ¿no? Pensarlo. Eh, con la transición al no límite aún había menos material, porque mucho del material que había era de límite. Y con más y más amigos pidiéndome que les enseñara a jugar con el No Limit, fue cuando un poco la necesidad, ¿no? hizo de motor para inventar las primeras estrategias de juegos short stack. Al principio recuerdo que era en Unibet, que aparecerá mucho en este capítulo bastante, porque permitía además el juego con 10 ciegas. Y claro, yo pensé, y viéndolo en retrospectiva con bastante criterio, que gente que no sabe jugar, la forma de que puedan empezar a ganar dinero rápido con 10 ciegas, se puede diseñar una estrategia muy simple que ganara. Haceros la idea que en la época la gente jugaba extremadamente conservador y contra los solines de 10 ciegas pagaban muy poco. Una puntualización que recuerdo que cuando alguien nos pagaba un push de 10 ciegas con As 10 después de abrir en botón, eso se lo noteábamos como alguien que pagaba luz. As 10, ¿vale? Contra 10 ciegas. Que ahora lo pienso y, vamos, escupiría el café en el monitor, para que os hagáis la idea de lo que podía ser aquello, ¿no? Una buena anécdota que refleja muy bien lo que fue aquello de las 10 ciegas es que, bueno, nos tuvimos que mudar a un piso mucho más grande, claro, que si no me equivoco ese es el piso en el que ahora está viviendo mi hermano con mis sobrinas. Y recuerdo estar esta es una anécdota que he contado alguna otra vez, en el salón, y alguien que estaba jugando en ese momento en el Limit 1000, alguien no campa, que estaba jugando en ese momento en el Limit 1000, decir, oye chicos, ¿qué es más? ¿Un color o un full? O sea, que allí había un señor que además ese mes, si no recuerdo mal, ganó 5 dígitos, jugando 5-10, no Limit 5-10, pensando que soy no Limit 5-10, y no sabía con seguridad si era más un color o un full. Porque, claro, para la estrategia de 10 ciegas no era muy relevante. Que si jugábamos el limpet flop 3 de cada 4 manos y cuando no era algún limpet pot en el que color o full o escalera, vamos, te sobraba en el ranking de manos de la servilleta, te sobraban 3 para acabarín. Os podéis imaginar que no le hacía falta saberlo. O sea, quiero decir que fuimos capaces, ¿no? De diseñar esa pequeña, ¿cómo le llamo? Trampa, no sé, sistema, pero al final no, obviamente cumplimos las reglas. Cuando digo trampa me refiero a que nadie había pensado en cómo explotar el juego con 10 ciegas. Se cambió el límite a 20 ciegas porque la gente, obviamente la gente que jugaba Deep no. Entiendo que es una ventaja, o sea, estás aprovechándote de que está mal diseñado el sistema, ¿no? Pues esa parte la entiendo. Se hizo estrategia de 20, de 30. Recuerdo hacer estrategia de 50 ciegas en un viaje. Estábamos en un viaje cuando cambiaron el límite de ciegas, no sé si a 50 o a 40, no me acuerdo ya con tanto detalle, y en una servilleta escribiendo estrategias, ese tipo de cosas, que seguro que habéis oído hablar.
básicamente bocetando estrategias, ¿no? ¿Qué malas puedo formatear? ¿Cuánto no sé cuánto necesito? Etcétera, etcétera. Eso ahora parece como muy, bueno, parece no, es muy rudimentario, lo era entonces, no es que no fuera rudimentario, pero realmente es lo que hacía falta para ganar cuando jugabas short en su día, ¿no? Y por eso más adelante veréis que la escuela empezó con un, a los principiantes les recomendábamos jugar stacks cortos eh, en su origen, ¿no? Eh, Claro, todo este volumen de juego en una sala relativamente pequeña o como es Unibet, ¿no? Nos llevó a que el representante de Unibet en España nos conociera, en fin, y de hecho todavía tengo muy buena relación personal con él, con Juan, eh, y un poco ¿no? De todo aquello, él quería darle un buen empujón a la marca Unibet en España. De hecho, hizo un patrocinio grande con el Valencia Club de Fútbol. Aunque todo aquello al final, ahora en retrospectiva, pues con la regulación, etcétera, al final Unibet no entró en el mercado español. Pero bueno, en aquel momento no era lo que Unibet quería hacer y nos patrocinaron como equipo, ¿no? Y era un poco, bueno, no quiero entrar en detalles de la época de los patrocinios, eso ahora suena impensable, pero en aquellos tiempos en realidad hubo mucha historia de patrocinios, ¿eh? No os penséis que Unibet fueron los únicos con un equipo patrocinado, era un poco como el marketing empezó en aquella época. Y aquí, pues a ver, voy a poneros unas cuantas fotitos, que tengo unas cuantas fotitos de jugadores a los que seguro que alguno conocéis. Eh, una vez más, la calidad de las fotos es la que es. Si las hago grandes, pues se ven los píxeles, se le pueden contar y además es que tampoco creo que la foto mejora mucho. La calidad es esta. Entonces, bueno, aquí tenemos a Talay, ¿no? Claramente puede apreciarse un nexo entre el Magic y el póker. Eh, bueno, no sé si os he comentado que a raíz ¿no? de ese desarrollo de la estrategia de 10 ciegas, 20 ciegas, etcétera, más y más y más jugadores empiezan a llegar al salón de mi casa, ¿no? Al principio del salón de mi casa, ya acabamos alquilando una oficina ex profeso, pero al principio era el salón de la casa en la que yo vivía. Eso fue un par de años por lo menos. Y bueno, por ese salón pues estuvo Talay, estuvo Johnny, bueno, ha pasado mucha gente allí. Llegó a ver, si no recuerdo mal, 17 personas en el límite máximo del salón de mi casa cuando yo dije hasta aquí hemos llegado, ¿no? No tiene sentido. Os pongo unas cuantas fotos, ¿no? De gente jugando torneos. Eh, este es Taylor, que si alguno lo conocéis ahora veréis que ha sufrido un importante cambio de imagen. Es que claro, hace tantos años de esto, ¿no? De gente, si os dais cuenta, aquí no hay parches de Educa, incluso tengo una foto mía que no es fácil encontrar una foto mía, la calidad es la que es, no es fácil encontrar una foto mía jugando a póker sin un parche de Educa, ¿eh? Eso es complicado de encontrar. Pero en fin, para que veáis que no me invento. Esto es como la época precolombina, ¿no? Existió una época en la que, en la que no tenía, en la que no existía. Este Simón Muñoz, que también jugó con el equipo Unibet. Simón jugaba a póker, aunque algunos de los que lo hayáis conocido suena increíble. Y la verdad es que con el equipo Unibet, gracias al equipo Unibet, conseguimos en varios de los EPTs o de los torneos que se jugaron, entre ellos EPTs, varios resultados muy buenos. Uno de ellos de Diego, que acabó cuarto en el EPT de Dortmund. Yo hice mesa final, creo, no sé qué, de octavo o séptimo o octavo, no me acuerdo ya, en el EPT de Praga. Campa ganó un LAPT en Punta del Este, en Uruguay. Y Álvaro que ganó. La verdad es que las fotos dan un poco de lástima, que os voy a contar, chicos. Pero son las fotos que hay. Es que ya os digo que he estado haciendo un poco de detective privado por ahí y la calidad de las fotos es, en fin, voy a decir lamentable, ¿no? Uy, aquí qué cosa más extraña. ¿Qué le ha pasado a esto? Se ve dos veces esta foto por algo. Ah, bueno, mira, si las puedo pasar. Este soy yo con visera. Bueno, como podéis ver, probablemente algunos de estos, ¿no? De los pinchazos de torneos, alguno de los que llevan más tiempo, pues os acordáis, os sonará más que ver a Taylor jugando a póker, pero esto fue una época que recuerdo con mucho, mucho cariño porque viajamos mucho, estuve en un montón de ciudades chulísimas, además estuve con la que ahora es mi mujer en muchos de estos viajes, con lo cual fue algo, pues bueno, jugamos el torneo, etcétera, pero os reconozco que yo nunca he sido de quedarme jugando cash ni de jugar paralelos, sobre todo yo entiendo que según viaje yo solo, probablemente no, me fuese yo ahora yo solo a Las Vegas a jugar las World Series jugaría mucho más, no paralelos o cash o una mezcla de ambas, cuando he ido de hecho a Las Vegas he jugado bastante cash.
pero en estos viajes íbamos siempre en grupo, éramos 5, 6, 7, muchas veces con las parejas y tal, y básicamente nos íbamos de vacaciones con un torneo. Recuerdo esta época con muchísimo cariño. He estado en ciudades preciosas, he visto Viena, he visto Praga, he visto Berlín, Dublín. Me estoy dejando muchas, seguro, porque la verdad es que viajamos un montón. He estado en Niza, que me encantó Niza, y Monte Carlo, San Remo, la zona de San Remo, etcétera. Muchísimos torneos, muchísimos viajes, y la verdad es que, aunque hacía un montón de años de esto, y supongo que Juan lo sabe, le estoy muy agradecido por la oportunidad que tuvimos de vivir esto, no ya por lo que yo pude hacer, pues al final se hizo un top 8, lo que no es ya una cuestión tanto de si se cobró, se dejó de cobrar, o si se hizo algo en concreto en un torneo, sino lo que fue vivir aquello, la sensación de irte de viaje con tus amigos por el mundo. eh, por poner un poco en contexto, mi madre era ama de casa, mi padre era lo que hoy sería un mileurista, o quizá no mileurista, o, digamos alguien con un salario normal. Mi grupo de amigos eran los amigos del barrio. Aquí estoy hablando de la gente con la que me he criado, compañeros de clase de míos o de mi hermano, del grupo que jugábamos en el parque en el barrio, desde, en algunos casos de niños muy pequeños. Algunos de ellos los conozco igual desde los 7 años, por decir, no sé qué edad. Falta foto de alguno, de Carles no he encontrado una foto, no sé si Carles jugó, que me suena que sí que jugó algún torneo de Univet, y Poche también, de gente a la que conozco de muy niño, y esa experiencia, esos años, recuerdo el torneo de Bahamas también, esos años los recuerdo con muchísimo cariño, como una de las etapas más divertidas de mi vida, ¿no? Eh, Vale, dicho esto, no sé si las fotos ya os hacéis ya la idea, ¿no? De lo que fue, de lo que pudo ser aquello, los que no lo vivisteis, ¿no? Eh, y ya se puede empezar a ver, ¿no? Con todo esto, se puede empezar a ver, ¿no? Que estos son los un poco los precursores, ¿no? De lo que ha sido Educa Poker. Aquí algunas de las personas os sonarán, que los que lleváis más tiempo al menos, ¿no? De cosas que han ido pasando en Educa. Desde luego, Simón no salió hace tanto tiempo, y seguro que muchos de los que lleváis más tiempo lo conocéis bien. Eh, mm, con esto quiero acabar esta primera entrada, ¿no? Ya con las fotos de lo que fue el equipo Univet, y recordando aquello, el aprendizaje del juego en vivo. Y recuerdo que, no, un poco como hubo cierta polémica, voy a decir, había cierto tira y afloja ahí con los pros del vivo de toda la vida en el ámbito nacional, y si los pros online, que si éramos muy malos o no éramos muy malos. Bueno, lo que pasa a menudo, ¿no? Cuando llega el cambio a algo, ahora nadie duda que los pros online son capaces de ganar eventos en vivo, ¿no? No creo que eso ahora sea un tema de debate, pero lo era, ¿eh? En aquellos años. Eh, pero bueno, creo que con lo que os he contado, no es difícil imaginarse un poco cómo fueron los lodos, ¿no? Para empezar Educa Poker. Eso será un poco el ámbito de la siguiente entrada, porque esta creo que ya es muy, muy larga. Y en fin, me despido ya con esto, ¿no? De mi primera entrada como superabuelo cebolleta. Y en la siguiente, pues hablaremos de Educa, del principio de Educa. Aquí ya en algún momento aparecerá Emilio también ya como protagonista, y José, y el resto muchos de los que ahora están en el equipo de Educa. Eh, y bueno, os espero. No sé cuándo podré hacerla, intentaré hacerla. Mi idea es acabar esto antes de final de año, pero no sé si seré capaz. Voy a intentar sacar tiempo para. Es que llevan bastante trabajo estas entradas. Pues, quizá las más recientes menos, no lo sé, pero me va fallando la memoria, ¿eh? No os penséis. Bueno, chicos, un saludo. Espero que os guste aquí la versión del abuelo contando batallitas. Un saludo.